como te decíamos como te decimos casi todas las mañanas, es interesante analizar esta bendita Argentina. Y vos sabés que en esta Argentina, donde digo yo hay una enorme crisis de ideas, ¿no? En donde claramente cuentan mucho más los personajes que sus ideas desde hace mucho tiempo, hoy nos encontramos con una nota muy interesante que hablaba de los frentes partidos o los partidos sin frentes. Una cuestión también dentro de toda esta ensalada de la cual vos vas a tener que elegir para, en una de esas, modificar un poco tu futuro o el del país. Eh, Participar con esta propuesta a veces se hace más difícil y seguramente ser participante e ir a votar y tener el deseo de ir a votar tiene que ver también un poco con qué podés encontrar en la boleta, ¿no? Y esto se hace complicado y a veces se hace incomprensible. Vamos a analizar con esto con el queridísimo Carlos Fara, autor de esta nota que me pareció tan interesante. Carlos, ¿cómo te va? Raúl Vázquez de este lado, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Un gusto escucharte. Igualmente, igualmente, mi amigo. Vos sabés que ayer justamente hablábamos también de esta cuestión de las crisis de las ideas que ya lleva tiempo, ¿no? El hecho de buscar caras que de alguna manera oculten la falta de ideas políticas y la falta de propuestas y que sean para una coyuntura determinada. Creo que inclusive Milei es hijo de la coyuntura también, ¿no? Es hijo de lo que ha ocurrido en el último tiempo. Y esto termina por algo que vos claramente con un título de mucho gancho planteás, frentes partidos o partidos sin frentes, te leíamos hoy. Tiene que ver con realmente el despelote que uno va a tener a la hora de ir a votar. ¿Cómo analizaste todo esto? Me parece interesante. Sí, a ver, creo que, primero, coincido totalmente con lo que vos decís, digo, que Milei es el fruto de Ujú, una coyuntura, ujú. digamos. Lo veo más consecuencia que causa. Y Seguro, por exacto. supuesto, digamos, el hecho de que haya ganado terminó de acelerar la desestructuración de lo existente, ¿no? Ujú, Eso desde ya. Luego, decir que al ser sobre todo consecuencia de lo que le venía pasando a la Argentina, claro. no significa que reordena el sistema de partidos. Mm, Es un actor nuevo más que puede terminar, digamos, también, bien o mal, dependerá, digamos, cómo le vaya a su gobierno, ¿no? ujú, Para una estructuración política que es un interrogante. Hasta ujú, acá está claro que la Libertad Avanza se está constituyendo bien como una herramienta electoral que necesitaba, definitivamente, pero que no sabemos, digamos, si va a generar, vamos a decir así, más allá de las diferencias ideológicas, algo como lo que quiso hacer Néstor Kirchner, ¿no? Una nueva concertación plural, como un mm, nuevo reordenamiento. Desordena lo existente. Vamos a ver si puede reordenar en otros parámetros. Eso estará claro. por verse, ¿no? Sin dudas, la provincia de Buenos Aires es o será la herramienta que nos permitirá en una de esas con mayor dimensión entender esto, ¿no? Digo, por el caudal de votos que maneja la provincia de Buenos Aires, no podrá dar un mapa más o menos concreto de si esto se da o no. Digo, seguramente el reordenamiento que estamos planteando pueda darse tal vez a partir de los resultados que puedan generarse en la provincia de Buenos Aires. Y ahí es todo mucho más complejo porque primero, seguramente se romperá, esto no lo sé, es una cosa que uno piensa sin haberlo estudiado demasiado, pero se romperá tal vez la vieja hegemonía peronista, donde solo fue interrumpida en los últimos tiempos por Vidal. Imagina uno que puede romperse esa hegemonía, pero también imagina que la gente todavía sigue sin entender qué hacer delante de una urna, ¿no? Y eso también es parte de una realidad que se viene y que deberán los políticos, digo, si quieren mantener el laburo, tener muy presente, ¿no? Sí, totalmente así. Primero, en el caso particularmente de Provincia de Buenos Aires, termina de hacer un aporte a la confusión Mm. las dos fechas, ¿no? La del 7 de Sí, septiembre claro, y la del 26 de claro, octubre. totalmente. Demasiado Sí, sí, cercanas sí. para elecciones que obviamente las de Provincia de Buenos Aires, por razones obvias, tienen repercusión nacional, mediática y política, más allá después del momento de la elección y que en ese punto, en esa confusión, y sin quedar del todo claro cuál es la oferta, más allá de que existe la Libertad Avanza por un lado y el peronismo por el otro, me parece que eso también va a dificultar Ujú, mucho la votación,
que efectivamente haya un público que no quiere estar en los polos, que como digamos, no lo ve fundamental, tampoco vaya a votar. Ujú. Entonces eso ahí entra la variable que a la cual todos estamos en ascuas, que es el nivel de Claro. participación que va a haber, ¿no? Hay dos, justamente, claramente los polos o los protagonistas de esta grieta infame, infame va por mi cuenta, ¿no? Hay una cuestión en el medio que a veces pareciera resurgir, a veces no. Hoy claramente esta famosa y ancha avenida del medio que tituló Massa en su momento está también poblada de aquellos que no van a votar, ¿no? Son casi a Ujú. veces una fuerza política. Pero digo, ¿cómo ves el futuro de ese sector medio, el sector de centro con esta nueva propuesta de Somos Buenos Aires e inclusive matizada o sazonada con esta idea de estos 5 gobernadores que tomaron en principio la idea de generar algo distinto? ¿Puede modificar algo en los polos? Bueno, sí, puede modificar Mm, algo. A ver, en el caso particularmente de Somos Buenos Aires, que por ahora es una expresión en Provincia de Buenos Aires para el 7 de septiembre, pero que no queda ujú, claro cuál va a ser su traducción para el 26 de octubre, ujú, ¿no? Porque hay, digamos, tiranteses internas, en Somos había una cantidad de gente que después algunos se bajaron, mm, entonces ahí hay mucho interrogante. Me parece que eso en general conspira porque no hay una gran figura ahí que esté militando, ¿no? Ese espacio, una figura nacional, digamos, con claro, repercusión. claro. Entonces, digamos, ahí va a depender mucho más de situaciones locales, que no es menor, digo, porque ahí hay mucho radicalismo, Ujú, pro, disconforme, etcétera. La del 26 de octubre es distinta, ¿no? Porque ahí da la impresión de que eso que parece ser Somos para el 7 de septiembre, en esta mezcolanza, puede ser Provincias Unidas, ¿no? O el grito sí, de los federal de los gobernadores para el 26 de octubre. Ahí ya dependerá un poco más de quién es la figura. En algún momento se especuló con que la traducción de eso fuera Manes. Manes se fue a la capital federal ujú, para hacer sociedad con Radical, con Lustó, entonces ahí se quedaron sin figura, puede ser Randazzo, pero hay objeciones, en fin. ujú, Si no hay figura importante, digo, yo creo que el espacio está, la oportunidad está. Ahora, si no hay figura atractiva, claro. entonces obviamente eso se puede diluir. Y en el medio de eso, te diría dos cosas. Primero, hay otra alternativa ahí, que veremos cuánta fuerza tiene, que es María Eugenia Talerico, que, Mm, digamos, tiene una potencialidad en los votos ex Juntos por el Cambio críticos de sí, Milei, sí, sí, y sí. por el otro lado el hecho de que que este público se va a terminar de definir muy sobre la fecha en función del clima. Ujú. Entonces, también todo lo que podamos ver anteriormente hay que tomarlo muy con pinzas, Sí, ¿no? sí, sí, sí. La última semana seguramente, como casi siempre, pasará a ser crucial. ¿Y qué injerencia? Porque estamos hablando de las elecciones en la provincia en principio, pero seguramente a partir de la penetración mediática o de los títulos de los diarios o inclusive de lo que se habla por radio, ¿vos creés que puede haber alguna injerencia, esta suerte de acuerdo o alianza en la ciudad de Buenos Aires entre la Libertad Avanza y el PRO? Un PRO, bueno, disminuido, que yo creo que se tomó esta alianza como una clara posibilidad de resistir o de tener por lo menos un poquito de llegada a la gente, un poquito de penetración electoral, pero básicamente lo lleva de la mano. Se ha dado la situación inversa a la de hace algunos años, ¿no? Hoy el PRO es llevado de la mano, como alguna vez el PRO llevó de la mano el radicalismo, digo. ¿Vos creés que podrá tener injerencia esta definición que claramente se ha dado en la provincia de Buenos Aires, aunque todavía se está definiendo, pero no deja de ser interesante, perdón, en Ciudad de Buenos Aires no deja de ser interesante y que capaz tiene una proyección nacional? ¿Cómo analizás eso más allá de lo que pueda suceder en provincia de Buenos Aires? Sí. A ver, primero, digamos, está claro que ahí se terminó de confluir una alianza que si no pasa nada raro, digamos, tiene que ganar Ujú, con amplitud en la ciudad, lo sí, cual, digamos, eh, digamos, era como lo natural, teniendo en cuenta, digamos, que la alternativa sería el peronismo-kirchnerismo, sobre mm, todo si lleva alguna figura tipo Recalde, ¿no? Como senador, candidato a senador nacional, que claramente cristinista, la Cámpora, en fin, ujú, todo eso, digamos, lo diluye. Y después entran en carrera dos alternativas que, bueno, digamos, están por verse, ¿no? La que apoya a Rodríguez Larreta
con Ocaña, sí. etcétera, la coalición cívica y la de López Murphy, Ujú. ¿no? Que, bueno, son dos de vuelta, digamos, son dos, dos alternativas, digamos, que pueden disputar algo del centro, como lo comentábamos Ujú. antes. Me parece que el peronismo tiene claramente un techo, digamos, es mucho más con alguien de la cámpora, ¿no? Claro. Digamos, dentro de todo, Santoro era una buena opción. Y en la ciudad de Buenos Aires, y perdón, y la alianza Libertad Avanza Pro con Bullrich, digamos, está Sí, para caminar tranquila, sí, digamos, ¿no? sí, 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 sí. Ganar sin despeinarse, Sí, ¿no? sí, 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 tal cual, tal cual. Estamos dejando a un costado, mirá, seguramente tiene que ver también con la pobreza de su presente, ¿no? En una de esas, al peronismo. Digo, más Ujú. allá de esta nueva denominación que venimos escuchando de no hace mucho, de pero-kirchnerismo, yo soy de los que piensan que el kirchnerismo se robó al peronismo e hizo de él lo que es hoy. Pero digo, siempre hay detrás ese, entre comillas, ¿no? Viejo peronismo que alguna vez trató, tal vez sin mucho éxito, de encarnarse en Pichetto. Randazzo ahí estuvo coqueteando con aquel viejo peronismo que uno conocía antes del kirchnerismo. Pasa que 20 años es mucho tiempo, pero digo, había un peronismo detrás que hoy no solo parece que está desaparecido, sino que parece inclusive que está detrás de figuras que son del kirchnerismo puro. Eh, y ahí es donde uno queda pensando en qué pasará con ellos, ¿no? Inclusive con la figura de Grabois, que está medio díscola últimamente, ¿no? Sí, totalmente. A ver, primero yo creo que el peronismo tal cual lo conocimos, eh, Ha dejado de digamos, existir, como dijo Bill ha dejado de Maripol. Sí, existir, sí. ¿no? Desapareció, eso no me cabe en dudas. Digo que el kirchnerismo lo convirtió en otra cosa y bueno, Ujú. y a otra historia. Digo, porque este tema de hay un verdadero peronismo, pero que después los peronistas de pre-kirchneristas no pueden captar, bueno, Ujú. ahí decide la sociedad, ¿no? Claro. Digo, el público se volvió kirchnerista y ese público se volvió kirchnerista y otra discusión. A Ujú. mí me parece que si va a aparecer una opción novedosa, tomando algunas banderas del peronismo, me parece que es una cosa totalmente nueva con peronistas, Mm. no otro peronismo, ¿no? Schiaretti, Claro. etcétera, etcétera. Me El parece que ahí famoso sí vamos. peronismo post de la sota, ¿no? Inclusive. Claro, que ahí vamos, ahí es más probable ver una Ujú. confluencia con gente que está en una especie de centro progresista, como alguna vez se autodefinió Lavagna, ¿no? Sí, sí. Y que pudo haber representado Massa en el 2015. Ujú. Me parece que ese espacio está. El grito federal trata de juntar como algunas cosas de esas que ya, obviamente, digamos, no tienen ninguna, peronistas que no tienen ninguna posibilidad de volver a estar en un mismo ámbito con el kirchnerismo, Ujú. y expresiones radicales, más de centro, moderadas, que recelan obviamente la libertad avanza. Ese Ujú. espacio está, bueno, vamos a ver, pero en todo caso, a mí no me cabe duda que la lista de Pillarllora, Schiaretti en Córdoba, la lista en Chubut de Nacho Torres, o Torres. la lista de Puyaro, que lleva de candidata nada más ni nada menos que a su propia Sí, vicegobernadora. sí, Me parece que todos esos, no sé si están para ganar, pero están para hacer un ruido importante a sí, nivel sí, sí, nacional. sí. Con lo cual, está claro que una cosa es que se presente X en una provincia como tercera opción, que vos decís mucha posibilidad por ahí no tiene, Ujú. pero todos sabemos que las listas de los gobernadores van a pesar, Claro que aun sí, cuando sí, sí. no ganen. Sobre todo Y entonces Córdoba. eso, exacto, que bueno, sea por presencia Ujú. mediática, por aparato, por recursos, y eso va a terminar de darte un panorama, para mi gusto, menos polarizado de lo que todo el mundo Ujú. piensa. Ujú. Es verdad, y coincido que posiblemente en una de esas, abro comillas, ¿no? Aquel viejo peronismo o aquellas viejas ideas peronistas puedan encarnarse un poquitito tal vez con alfileres, en la figura de estos peronistas cordobeses o estas figuras cordobesas que algo de eso puedan encarnar. Tal vez viene por ahí. Me acordaba también cuando uno, si quería buscar un radical, iba a Córdoba. Ujú. Ahora vos querés buscar un peronista o algo que lo represente un poquito, también va a Córdoba. Digo, cómo han cambiado las cosas, ¿no? Cómo Totalmente han así, cambiado las cosas, es así. totalmente. Te hago la última, y pensando también en esta cuestión que veníamos hablando al principio, de una política rota, de no saber si tenemos frentes
partidos o partidos y frentes y toda esta cuestión que tiene que ver con la Argentina, hay una figura que no sé, y esta es la pregunta, no sé si está perdiendo un poco de brillo o se ha quedado ensimismada en su partido y que tal vez termina siendo nuevamente un partido vecinal, que es la de Mauricio Macri. ¿Cómo lo ves a Mauricio? Mira, creo que me parece que se le pasó el cuarto de ¿Ya hora se le de la pasó como a historia. Cristina? Sí. Sí, obviamente, digamos, Cristina es más para su propio electorado que Macri, que ahora, digamos, quedó como muy desdibujado. Porque Sí. Cristina, digamos, es algo importante para una minoría, ¿no? Mm, Mauricio Macri ya, digamos, quedó desdibujado desde el punto de vista de los que decían había que ponerle, había que ser menos gradualista, menos tibio, y está bueno lo de Milei, y los que dicen al final tampoco, digamos, logró mantener un estilo pro que a mucha gente enamoró, de moderación, etcétera. Me parece que quedó ni chicha ni limonada, ujú, y por supuesto, digamos, es muy difícil ser líder de un partido que claramente se está desintegrando, ujú. ¿no? Me queda la del estribo muy cortita porque me llama a pensar también lo que respondes. Digo, si uno se pone a pensar en Milei y hace un parangón chiquitito y humilde con la historia reciente, a Macri también le fue bien en la primera vuelta, no, en primera vuelta, perdón, en las elecciones intermedias, y luego Sí. pasó lo que pasó. Claramente a Milei, en principio, pareciera, arrasando o no, porque vos lo escuchás a Milei y bueno, va a arrasar en todos lados, ¿no? Pero también es cierto que teniendo, por ejemplo, 8 senadores, 8 diputados, digo, cualquier cosa va a ser un triunfo, ¿no? Ujú, Digo, claro. en ese sentido, ¿cómo ves a Milei? Porque mi sensación es, creo que alguna vez lo hablamos, es que la gente sigue votando mirando el espejo retrovisor, mirando de dónde venimos o de dónde intentamos salir. Y posiblemente después de estas elecciones de medio término, la gente empiece ya a mirar hacia adelante y empiece a reclamarle algunas cuestiones que, si bien algunas están bien, otras no tanto. ¿Cómo ves a Milei en esta encrucijada? Mira, yo creo que primero que obviamente, digamos, el tema de la comparación con lo que dejan Alberto y Cristina, digamos, sale Sí, ampliamente sí, favorecido. sí, sí, Con lo cual, digamos, ahí, aunque más no sea el premio sin duda. a el esfuerzo, ¿no? A lo logrado hasta acá, aunque no gusta el 100%, Ujú, obviamente. ujú. Eso por un lado, pero que genera expectativa, ¿no? Digamos, ojo con Sí, ese sí. detalle, digamos que no es solamente espejo retrovisor, Mm, ¿no? bien. Eso por un lado. Ahora, sí también creo que se van como siempre una vez me dijo un cliente, la gente te paga una sola vez ciertas cosas, ¿no? Una ruta, una plaza, un gimnasio, lo que sea. La segunda vez ya no te la paga, Mm, te va a pagar eventualmente otra cosa. Entonces, digo, el argumento de la baja de inflación, que todavía le falta, digo, pero está claro que está en camino, se lo va a premiar claramente esta vez. ujú, Me parece que a partir del día siguiente se vienen acumulando una serie de demandas que tienen que ver con la reactivación, el empleo, el salario, etcétera, que van a cambiar, el parámetro va a cambiar a partir del día siguiente de la elección. O sea, a partir del 27 de octubre le van a claro, empezar a exigir otras cosas. claro, Y entiendo. hay que ver si el modelo económico está preparado para satisfacer esas otras cosas, ¿no? Ujú. Interesantísimo, Carlos. Como siempre, es un placer escucharte y tenerte en nuestra selecta lista de gente a la cual consultar cuando no entendemos nada. Te mando, te mando un enorme abrazo como siempre. Igualmente para ustedes. Hasta Gracias, luego. chau, chau. Era el queridísimo Carlos Fara, ¿eh? Un tipo que yo digo cada tanto hay que escuchar.